La última vez que estuve por aquí llevaba usted unas semanas sin fumar. Estuve en noviembre de 2013. ¿Cómo lo llevamos? Por cierto, por comenzar de la misma manera que comenzamos. Lo llevamos bien y lo recomiendo. ¿Ha descansado en Semana Santa? ¿Ha podido descansar unos días? He podido descansar, atiento siempre a lo que pasa, como es mi obligación. David Cameron, do you know how many food banks there were in this country when you came to power? I don't have the exact figures, but I know that usage of food banks has gone up, and there are many amazing volunteers who man those food banks and provide an important service. There were 66 when you came to power. There are now 421. 900,000 people took food parcels last year, free food parcels. You talked about broken Britain and fixing it. You haven't. It's more broken now than it was. Hola, mi nombre es Adriano Plat y junto a Víctor Latorre y Soledad Cristina conformamos el equipo de cátedra de Taller de Producción de Contenidos, asignatura que se dicta en la carrera Licenciatura en Comunicación Social y en la Tecnicatura en Periodismo de la Universidad Nacional de la Patagonia. Como siempre les decimos, estos videos no reemplazan a las clases presenciales, sino que funcionan como una especie de tutorial que indica cuáles son las lecturas pertinentes, los posibles caminos para entenderlas y también para aclarar algunos de los conceptos teóricos que van a encontrar en los textos que usamos. El tema de hoy es tradiciones periodísticas. Les recordamos también que pueden encontrar el contenido del teórico en el artículo homónimo colgado en el sitio Narrativas, al igual que la bibliografía citada en él. Las formas de hacer periodismo no son exactamente iguales en todos los países. Cada región tiene su estilo propio que depende de la evolución de cada lengua, de las costumbres narrativas, de los géneros literarios dominantes en cada región y de la cultura en general, especialmente la religión. A grandes rasgos se pueden vislumbrar tres grandes tradiciones periodísticas, por lo menos en el mundo occidental. La anglosajona europea, en Inglaterra, en Alemania, en los países escandinavos, la anglosajona americana, en Estados Unidos, y la latina, en España, Italia, Francia y Latinoamérica. Vamos a ver ahora las características de cada una. La tradición anglosajona, europea, muestra una clara separación entre la información, muchas veces concisa, y la opinión, y también una marcada diferenciación entre la prensa seria y la sensacionalista, aunque esta distinción en la prensa en general es cada vez más difusa. El género más común es la noticia, la que se exhibe sobria, con mucho cuidado en las fuentes y los datos precisos. Por su parte, la prensa popular es nacionalista, xenófoba, tribal y melodramática. Algunos diarios de esta tradición son el Times, The Guardian, The Independent y otros más. La tradición anglosajona americana cultiva la crónica sucinta de los hechos, sacraliza la narración objetiva de lo ocurrido en una especie de neopositivismo periodístico. Otra característica saliente es que suele hablarle al individuo en una especie de preste atención que esto le puede ocurrir a usted, de allí la proliferación de historias humanas en sus ediciones. El estilo es pragmático, efectista, llamativo. El género por excelencia es el reportaje, entendido como una crónica periodística en profundidad, con sus aspectos humanos, casi como una novela. Los diarios más importantes son el New York Times, el Washington Post, The Boston Globe, Los Angeles Times, The Chicago Tribune, The Miami Herald. Es decir, es una prensa regional. Se podría decir que no hay diarios nacionales. Solo el USA Today tiene esa performance, un diario de la era de Internet. La prensa de calidad, simbolizada en el New York Times, nació en el siglo XIX para explicar la sociedad de masas y en la actualidad trata de explicar la sociedad de la información. La tradición periodística latina deja ver una prensa más politizada, literaria, con una marcada moralina y una mezcla entre información y opinión. El género estrella es la crónica y también el periodismo de declaraciones. Esto último es cada vez más notorio
ingente cantidad de noticias se basan solo en entrecomillar, dichos, aseveraciones, afirmaciones de distintos actores de la sociedad. Estas declaraciones tienen un plus para los medios, pues generan respuesta de los involucrados en una espiral ascendente de exclamaciones, mentices y contradicciones. Como dije al principio, las explicaciones a estas variedades de estilos periodísticos se pueden encontrar en la cultura de cada país, cultura sedimentada a lo largo de los siglos. Un primer aspecto a tener en cuenta es la religión. Los sajones practican en su mayoría el protestantismo y los latinos el catolicismo. Los protestantes realizan su propia interpretación de la Biblia. En cambio, los católicos siguen la palabra infalible del Papa. Trasladado a la prensa, los lectores anglosajones reciben el relato imparcial de los hechos para que ellos mismos los evalúen. Los lectores católicos, por su parte, leen en su periódico la narración de lo sucedido junto a la manera de interpretarla. De ahí esa moralina o ese juicio de valor que dijimos anteriormente que era una de las características de la prensa latina. No se puede soslayar la ética protestante en la apelación al individuo, como ya lo describiera Max Weber en su análisis del capitalismo. Las historias de personas en medio de adversidades son moneda corriente en los periódicos norteamericanos. Por otro lado, la preferencia de la prensa latina por la crónica tiene sus raíces en la conquista española. Los cronistas de Indias fueron los primeros periodistas de América. Como era de esperar, contaban en su bagaje cultural con la tradición literaria de la Edad Media, es decir, una amalgama de cosmogonías cristianas y paganas, novelas de caballería, supersticiones y fantasías. Estos cronistas, al llegar a la exuberante América, contaban lo que veían, hechos jaspeados con sus propias imaginaciones, esperanzas y miedos. No es raro entonces que esta combinación se derramara en la literatura, dando forma al realismo mágico, y en el periodismo, en la suma de información más opinión. Además, en los siglos XVI a XVIII, la novela estuvo prohibida en Latinoamérica. Se decía que la novela alborotaba los espíritus, causaba desasosiego e inoculaba ideas rebeldes en la población. Esto derivó, explicó Mario Vargas Llosa, en que la necesidad humana de completar la vida real con la soñada tiñera de ficción la sociedad y por lo tanto se mirara la vida de modo subjetivo. Por su lado, el periodista español Miguel Ángel Basteñer, ya fallecido, habló de un chip colonial para explicar el estilo latino de hacer periodismo. Basteñer dijo que el periodista se pone la corbata a la hora de escribir. Usa un lenguaje administrativo, protocolar, muy rebuscado, derivado del lenguaje autoritario del colonialismo, la iglesia y las dictaduras. En síntesis, cada tradición tiene sus características y sus porqués. La anglosajona es más objetiva, sí, pero eso no quiere decir que sea mejor que la otra, que la latina. Esta puede ser buena, mala o excelente, y eso no está relacionado con su objetividad. Podría decirse, por último, que los periodistas anglosajones aspiran al premio Pulitzer y los latinos al premio Nobel.